Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. El 26 de marzo de 2023 tuvieron lugar en Cuba las, entre muchas comillas, elecciones generales. Este proceso, que se realiza cada 5 años, se caracteriza por no tener ningún tipo de competencia. Se presenta a los cubanos una lista única con tantos candidatos como escaños a cubrir y el elector solo tiene la opción de votar a todos, votar a algunos o votar a uno, pero no descartar a todos. Al margen de todo esto, la organización del proceso está firmemente controlada por el Partido Comunista, única fuerza legal política del país. No se permite la observación electoral independiente de la votación y los grupos de monitoreo independiente que, corriendo numerosos riesgos, se han decidido realizar un monitoreo al proceso, reportan que el gobierno viola constantemente sus propias legislaciones en materia electoral. Por lo tanto, las cifras publicadas carecen de credibilidad. La jornada fue testigo de una baja participación, con centros electorales casi vacíos y reportes de presiones por parte de las autoridades electorales para que la gente acudiera a votar. Pese a esto, la autoridad electoral reportó una concurrencia superior al 75%, cifra que discrepa directamente con la realidad percibida. Sin embargo, desde el contexto cubano, proponemos un análisis exhaustivo de estas cifras oficiales, que de todas formas nos aportan algunos datos interesantes. Empecemos hablando del padrón electoral. Este 26 de marzo estaban habilitados para votar 8.129.321 electores, una reducción de más de 200.000 personas, concretamente una pérdida de 225.394 electores, el 2,7% del padrón, respecto al número de una fecha tan cercana como el 27 de noviembre, cuando tuvieron lugar las elecciones municipales. Aún más alarmante es que en 2018, durante las anteriores generales, fueron llamados a votar 8.639.989 ciudadanos, por lo cual en 5 años se ha reducido la población cubana con derecho a voto en 510.668 electores, un 5,91% del padrón de 2018. La reducción del electorado responde a la crisis migratoria que sufre el país, pero la rápida depuración del padrón por parte del régimen puede responder a un intento de maquillar las cifras. Matemática simple: con un electorado más pequeño necesitan menos votantes para asegurar un porcentaje de participación más alta. Es destacable que el régimen que gobierna Cuba prefiere admitir que una enorme cantidad de cubanos se ha marchado del país que admitir que una gran cantidad de cubanos en Cuba se atreve a no participar de los procesos electorales que organiza. La cifra más esperada tanto por oficialistas como por opositores fue la participación. Si bien se esperaba que bajara respecto a noviembre, y probablemente sí lo hizo en la realidad, las cifras publicadas denotan una seria erosión en la capacidad movilizadora y de convocatoria del régimen, aún tomando por serio el resultado publicado por el gobierno. El pasado 26 de marzo fueron a votar, según cifras oficiales, un total de 6.167.065 votantes, para una participación de 75,86%, un aumento de 438.845 electores y 7,3 puntos porcentuales respecto a los municipales, pero también constituye una reducción de 1.232.826 votantes respecto a 2018, casi 10 puntos menos que la participación que hubo hace 5 años, de un 85,65%. Cabe destacar que también es la primera elección general convocada por el régimen con una participación menor que las últimas elecciones libres que tuvo Cuba en el año 1948, durante las cuales más del 78% de los cubanos ejerció su voto libremente. La participación por provincias no fue demasiado homogénea. 3 provincias tuvieron un papel clave en que bajara la participación respecto a 2018. La Habana tuvo una participación de 65,81%, Holguín 72,88% y Guantánamo 73,88%. Estos son los territorios por debajo del promedio nacional que lastra la participación total. En el otro extremo de la lista se encuentran Ciego de Ávila con un 86,14%, Matanzas con un 83,88%, Artemisa con un 81,05% y Pinar del Río con 80,95%, como las provincias con más del 80% de participación. El voto no válido, tanto nulo como en blanco, considerada otra manera de expresar oposición al sistema o por lo menos una ruptura a la uniformidad deseada por el oficialismo, tuvo un aumento pronunciado, casi duplicando la proporción relativa, ya que pasó del 55,58% de los votos emitidos al 9,72%, con una mayor proporción en La Habana, Mayabeque y Pinar del Río, todos con más del 11% de voto no válido.
El voto a la lista completa o voto unido, por el cual el régimen hizo amplia campaña usando todos los medios a su alcance, incumpliendo incluso su propia ley electoral, merece especial atención. Como proporción del voto válido emitido perdió más de 8 puntos porcentuales, pasando de 80,44% a 72,11% de los votos emitidos. Destaca a nivel provincial La Habana, única provincia donde menos del 40% del padrón electoral votó por todos los candidatos. De todas formas, el voto unido se quedó por debajo del 60% del padrón en todas las provincias, siendo la Isla de la Juventud la de mayor porcentaje, con un 57,09%. Es aún más remarcable la reducción absoluta que tuvo el voto unido. En 2018 se emitieron 5.620.714 votos a la lista completa, el 65,05% del padrón, mientras en 2023 fueron 4.014.644, disminuyendo en 1.606.070 votos, y haciendo de estas elecciones generales las primeras en que la mayoría de los electores no emitió voto unido, con un 50,62%, decantándose entre el voto en blanco, el voto anulado, el voto selectivo o la abstención. Lo anterior convierte a esta en la segunda elección desde el triunfo de la revolución en la que el resultado oficial muestra que la mayoría del electorado registrado no votó como el régimen gobernante le dijo que hiciera. La anterior ocasión fue en el referéndum sobre el Código de las Familias, en el cual un 53,3% del electorado registrado no votó, votó en blanco, anuló el voto o votó al no, y solo un 46,7% votó al sí propuesto por el oficialismo. En sí, los porcentajes de ratificación no registraron una caída generalizada, aunque hubo algunos resultados destacables. 4 candidatos superaron el 95% de los votos, mientras 4 estuvieron por debajo del 70%. Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Camagüey, obtuvo solo el 61,52% de los votos en el municipio de Camagüey, convirtiéndose en el candidato menos votado de la jornada. El gobierno cubano insiste en exhibir cifras maquilladas, imposibles de auditar, como un signo de victoria. Mientras tanto, los cubanos de a pie reaccionan con apatía ante un proceso que no resolverá los graves problemas que afectan al país. Desde el contexto cubano hacemos un llamado a la reflexión. Necesitamos un cambio para un sistema político que represente a los cubanos en toda nuestra pluralidad. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.